Previously on Mad Shark Club. En el capítulo anterior vimos cómo será la estructura de los mamparos que permitirán realizar la construcción del catamarán de una forma mucho más simple. Además, estuvimos viendo sobre la resistencia de la fibra de vidrio y algunos secretos ancestrales para su manipulación. En este capítulo nos adentraremos aún más en los secretos de la fibra de vidrio. Ok, ahora voy a hacer lo mismo que hicimos con aquella parte en esta otra sección. El PET ya tiene puesto el PVA del lado de abajo y ahora lo que estoy haciendo es fijando un lateral con esta varilla. Esto atornillado de modo que se mantenga lo más cerca de la superficie posible y nos asegure una unión bien firme. Lo mismo con estos otros. El objetivo de esto es lograr que el plástico tenga perfectamente esta forma y lo superpongo un poco aquí porque en esta parte hay una sección en la que está un poquito más hundido. Entonces voy a rehacer esa área para asegurarnos de que queda todo parejo. Esto no requiere demasiada tensión, demasiada fuerza, solamente que la madera esté lo más junta que se pueda sobre, digamos, contra el costado. Lo mismo voy a hacer del otro lado con esta otra madera. Una vez que ya le haya puesto la pasta y esté chorreado, vamos a asegurarnos de que quede lo más parejito posible. En esta parte de acá ya tenía pasta, sin embargo ahora con el nuevo chorreado le voy a hacer una capa superior, pero que va a estar mucho más lisa que la que tenía hecha antes, que estaba hecha a mano. Para este proceso preparé una pasta bien líquida y ya esto está catalizado y muy bien revuelto. Recuerden que si quedan partes sin mezclar muy bien, el catalizador no va a hacer efecto en algunas áreas de la pasta y van a tener que remover todo porque no hay manera de resolver eso. Ahora lo que vamos a hacer es, usando una espátula, vamos a esparcirlo en toda la superficie. Bien. Esto ha estado expuesto un rato. Uy. Sí, claro. No quieras. No se enoje conmigo. Cortamos acá y volvemos. Vamos a esparcir muy bien esto en la superficie. Hay que quitar todas las impurezas que se pueda. En esta sección de aquí quedó un poco más hundido, porque fue donde le había puesto una viga de metal, una H o una viga I, depende de cómo se la vea, y entonces esto hizo que estuviera un poco más baja la superficie. Entonces la vamos a nivelar. Esta va a ser una de las áreas que vamos a estar cubriendo. Aquí hay una zona que quedó como muy
marcada, o sea con un hueco. Entonces la vamos a rellenar bastante esa para que se complete el espacio que quedó. Todo esto después se va a acomodar al hacerle presión con el plástico y ponerle el vidrio encima. Eso está ligeramente inclinado hacia allá y eso hace que se deslice la pasta, por eso la hice líquida. La idea es que se desplace hacia el borde y eso nos permita, debajo, eso nos permite acomodarla mejor en todos los espacios en los que hace falta. Hay algunos grumitos, esos los vamos a retirar para que no vayan a marcar la superficie. El objetivo es que quede lo más liso posible, por lo tanto hay que asegurarse de que no tenga ningún tipo de residuo o algo que genere una superficie más elevada que el resto. Vamos a hacer que esto se una aquí. Y esto lo vamos a desplazar para asegurarnos de cubrir toda esta superficie y que ya quede completamente cubierto. Después nos encargaremos de hacer la parte de el emparejado o el lijado que haya que hacer posterior, dependiendo cómo quede. Ok, acá ya esto está bien lleno, bien completo de resina. Esto está ahí hizo como un pequeño laguito. Eso es exactamente lo que quería. Lo mismo acá, que tiene que completar unos huecos, y aquí mismo. Vamos a correr un poquito más de esta de acá. Muy bien. Vamos a poner el PVA, perdón, el PET con el PVA encima. Y esto, primero voy a tirar hacia aquí, y esto ya está haciendo que se levante parte de lo que estaba acumulado de este lado. Ahí está. La idea es quitar la mayor cantidad de burbujas, porque cada burbuja va a ser un hueco que no se cubra. Entonces tenemos que asegurar de que quede completamente parejo. Acá, por supuesto, hacia la punta se empieza a separar un poco porque la proa tiene forma curva y el plástico no puede hacer esa curva. Pero bueno, esto está bastante bien, bastante bien. Vamos a ver si le vamos a sacar todas las burbujitas. Y ahora le vamos a poner el vidrio encima para asegurarnos de que esté perfecto. Okay. Ok. Y ahora la otra parte de fijación de este lado.
Acá tenemos un pequeño balancín. Me interesa que esté mejor de este lado que de aquel, así que aquí le vamos a poner más peso. Ok. Es un nuevo día. Vamos a ver cómo sale esto. Cuando estaba haciendo la puesta de la pasta, por aquí estuvo chorreando bastante. Entonces tuve que poner un poquito ahí de sedimento, de tierra, para que no se pegue sobre la mesa. Vamos a ver si salió bien. Esto de desarrollar este tipo de proyectos está lleno de momentos de la verdad. Este es otro. Muy bien. Realmente les confieso que pensé que esta parte, este segundo experimento, esta segunda toma, no iba a salir tan bien como la anterior, pero definitivamente está muy bien. Acá hay algo mal, no está catalizado, debe ser alguna parte de la pasta que no catalizó bien, que no le llegó bien el catalizador. Seguramente vamos a tener que removerla. Igual le vamos a dar unas horas más porque puede que esté demasiado baja la catalizada y la temperatura anoche fue demasiado baja para aquí. Y eso hace que cueste que catalice, que polimerice. Bueno, está muy bien, muy bien. Obviamente ahí, a partir de acá ya no se puede esperar que mantenga la curva, pero el resto está excelente. Si ustedes supieran lo complejo que es hacer una superficie de estas, bueno, ya lo van a ver en algunas partes, a fuerza de lijar, entenderían mi felicidad. Bueno, quizá algunos de ustedes ya lo estén experimentando o lo hayan experimentado antes, y realmente esto es una salvada porque
nos va a estar ahorrando muchísimo tiempo. Pero bueno, quedó muy bien, muy bien. Acá todavía le falta un poquito de tiempo de catalizado, creo. Vamos a esperar que ahora que ya el sol está empezando a levantar, tengamos un poquito de temperatura más adecuada para el proceso de polimerización y podamos tener esto finalmente bien catalizado. Así que, súper bien. Bueno, puesto que todo esto que estamos haciendo es en su gran mayoría experimental, sobre todo el tema de hacer las láminas planas para pegarlas en los laterales del casco, lo que voy a hacer es, utilizando el mismo PET que vengo usando para la superficie de la maestra, voy a probar construir una lámina como la que pondríamos en los laterales, de modo que nos permita hacer una prueba de cómo quedaría en primera instancia. Voy a ver si puedo hacer, de hecho, dos, como para poder probar cómo se juntan en la prueba y cómo sería el tema de la unión y ese tipo de cosas. Ahora ya le puse cera, ya le puse 2 capas de PVA y voy a proceder a poner la resina, que va a ser como si fuera digamos el gel coat, y luego la fibra. Esto nos va a permitir hacer una lámina lo suficientemente flexible como para que se pueda curvar en la punta, pero no tan móvil como lo es esta lámina de PET. De modo que nos va a dar una perspectiva bastante acertada de cómo va a quedar la versión final. Bueno, aquí me encontré una lata de gel coat tooling, es decir, el que se utiliza para los moldes. Este ya está vencido, venció hace más de un año y 2 meses. Entonces ya no me arriesgo a usarlo en el molde final, pero sí me arriesgo a hacer la prueba con esto, porque esto se comporta como si fuera gel coat blanco. Lo único que en lugar de ser blanco es naranja. Voy a filtrarlo porque tiene pedacitos que se han cristalizado y hecho eso voy a usarlo como exactamente el mismo procedimiento que vamos a hacer en el lateral final, pero en esta versión de prueba. Y esto nos va a dar una versión todavía más cercana a la realidad. Bien, rescaté casi 2 litros de gel coat. Este está un poquito más espeso que el otro. Vamos a usarlo primero y vamos a pintar esta área. Esto como toda resina, se cataliza. En este caso le voy a hacer un catalizado alto, pero por una cuestión de practicidad nada más. Eso es aproximadamente un 5% según mi cálculo mental. Esto nos va a dar una buena velocidad de catalizado. El único riesgo que tenemos aquí es que el gel coat es un poco más duro que, el tooling es un poco más duro que el gel coat convencional. Entonces, lo que puede llegar a suceder, que no afectaría tampoco demasiado, es que al curvarlo vaya a agrietarse. Pero eso en el que vamos a usar, en el otro gel coat, no debería suceder.
Ok, ya terminé de cortar un pedazo de tela de fibra de mat de 600 y con esto vamos a hacer la primera capa catalizada muy alto sobre el tooling, el gel coat que está en esta pieza de aquí. La idea es que vamos a hacerlo con la mayor velocidad posible para que tenga tiempo de agarrarse químicamente del gel coat y catalizar para polimerizar rápidamente y no despegar el gel coat del PET. Bien, doble guante porque ahora sí cualquier cosa que toquemos va a estar muy pegajosa. Y vamos a hacer la preparación de la resina con un catalizador bastante alto. Esto conviene hacerlo en lotes pequeños que nos aseguren que si por algún accidente nos pasamos en la cantidad de catalizador o no hay suficiente tiempo para aplicarlo, bueno, estemos seguros de que no se va a echar a perder una gran cantidad de material. En esto, la economía es el uso inteligente del recurso. Bien, eso es un catalizador bien alto. Esto listo para esparcir. Normalmente usaríamos un pincel o brocha para hacer un movimiento como así, para asegurar que se distribuya bien. Pero ahora lo que necesitamos es que no se produzcan burbujas, entonces vamos a estar usando rodillo pequeño para asegurar una distribución uniforme por un lado y por otro lado que permita mantener la presión y evitar burbujas. Acá la clave es burbujas. Lo primero que hacemos es empezar a distribuir la resina sobre la superficie. Esto incluso lo podemos hacer así, porque tiene que estar muy impregnada para asegurarnos de que va a tomar bien la fibra que viene después. Entonces, en este proceso conviene que haya muchísima abundancia de resina debajo de la fibra. Ahora, cuando pongamos la fibra, va a quedar, digamos, bien cubierta por debajo. Aunque hagamos varios lotes, no importa, lo importante es que no se vaya a solidificar la resina mientras estamos trabajando. Ahora la ventaja que tenemos aquí es que estamos con una temperatura bastante baja y eso hace que sea más difícil que se endurezca rápido. Si esto lo hiciéramos en territorios de muy alta temperatura, muy calientes, bueno, sería cuestión de minutos el que esto se solidificara y fuera imposible de esparcir. E incluso este rodillo va a morir, por lo menos la parte de la felpa de goma espuma, y eso es parte del sacrificio que tiene que hacer por el mundo de la náutica.
el agregar la resina previamente, por un lado, hace que esté más adherente la superficie, a pesar de que esto ya estaba tacky, es decir, aquí, esta parte que todavía no puse, todavía está un poquito fresco, todavía está pegajoso, pero la idea es que a pesar de esto, le agreguemos más resina para que tenga mayor adherencia la fibra y nos aseguremos, además, de que tenga la menor cantidad de burbujas de la parte inferior posible. Entonces esto lo vamos a esparcir muy bien. Esto tiene que ser así, casi inundado. Bien. Y ahora la fibra. Esto tiene que suceder muy rápido. Tienen que, bueno, vamos a dejarlo boca abajo para que vaya ordenando. Tienen que, bueno, primero ponerlo derecho. Acá lo corté mal, pero bueno, no importa. Esto es para hacer una prueba nomás. Y tienen que asegurarse de presionar bien con el rodillo para que no haya ningún tipo de burbuja. No sé si alcanza a verse desde ahí. Ahora vamos a cambiar la toma. Aquí podemos ver cómo va cambiando el color a medida que la fibra se pega a la resina líquida. La idea es presionar muy bien con el rodillo para que se mantenga. Bueno, ahí se despegó un poquito de gel coat, no importa. Todo parte de lo mismo y químicamente va a ser lo mismo dentro de pocos minutos. Vamos a correr esto de aquí. La idea es que la fibra se asiente bien, muy bien, sobre la resina y que no haya ninguna burbuja. Si hubiese burbujas muy pequeñas, no son mayor problema, pero hay que evitarlas. Pero si hubiese burbujas grandes, conviene lijar, una vez que está polimerizado y ya duro, lijar y vamos de nuevo a rellenar ahí, ya sea con fibra o con pasta, que básicamente es resina engrosada. Igualmente a esto le vamos a agregar otra capa más de fibra, de resina encima, para que adhiera muy bien y rellene más aún las partes, los espacios entre los filamentos de la fibra. Esto va a garantizar un laminado perfecto y de eso se trata. Es decir, la idea es que el laminado tiene que ser perfectamente adherido, si no se produce un proceso de delaminado, de separación de las láminas, de separación de las capas, y eso es muy malo. Desde el punto de vista estructural, la fibra pierde muchísima resistencia, se hace quebradiza y además de que es súper complejo después lijar las partes en las que hay burbujas o en las que hay espacios así. Entonces, por ahora vamos a hacer todo lo posible para que en estos minutos que nos da esta etapa de resina, este primer lote, podamos unir esto lo mejor que se pueda. Para agregar todavía más presión y asegurar que las burbujas de aire que están ahí, por supuesto, pero que viajen hacia la superficie de arriba de la resina y por lo tanto de la fibra, hay un rodillo que vamos a estar usando. Ahora se los voy a mostrar una vez que termine con esta primera etapa. Un rodillo que se llama saca burbujas, justamente para este proceso y asegurarnos de que esté bien presionada la fibra contra la resina, y en este caso contra el gel coat, que sigue siendo resina pero de color. Ya casi. Es muy probable que esto todavía tarde unos minutos más, así que posiblemente podamos reutilizar este rodillo. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a ir con otro lote más de resina.
Listo, ya tenemos el segundo lote. Este lo vamos a aplicar muy rápidamente también. Esta vez va a lograr que penetre desde arriba en la fibra, garantizando que haya todavía más concentración de resina y por lo tanto mayor resistencia. Acá es muy importante basarse en la luz. El reflejo sobre la superficie nos da una idea de qué zonas están cubiertas y qué zonas no. Eso nos ayuda a evitar suponer que aquí ya pasé solo por una cuestión de distribución, y nos asegura que haya una distribución más uniforme y, si es posible, bien gruesa de resina en la parte superior. Acá hay que tener cuidado con tocar la superficie esta con algo que no sea el rodillo, como la mano o con la ropa, porque a todo se pega e inmediatamente hará que se despegue la resina y la fibra. Entonces hay que mantener distancia prudencial. Ok, este rodillo murió, pero el marco, la manija y la parte que gira interna, todavía lo podemos rescatar. Esto, como me interesa que haya mucha resina ahí, vamos a hacer esto, escurrirlo. Ahora vamos a ver cómo vamos a esparcir eso otro. Y vamos a separar estas dos piezas, si me deja. Listo. Eso, en cuanto se endurezca, murió. Y esto todavía lo podemos
mojar con thinner y eso le va a dar un poco más de vida, por lo menos a algunas aplicaciones más. Pero ahora lo que me interesa es que vean esto. Esto es un rodillo que tiene esta forma corrugada y que permite empujar la fibra hacia abajo, asegurándose de que saca las burbujas. Por eso se llama rodillo saca burbujas. Y lo podemos usar también para estirar resina, como en este caso. Pero lo vamos a usar sobre todo para asegurarnos de que el laminado sea perfectísimo y no haya ningún tipo de burbuja o espacio con aire debajo de la fibra. A veces es un poquito tricky, es un poquito mañoso el rodillo, porque si la fibra está muy suelta, se adhiere al rodillo. Si la resina ya está polimerizando, se adhiere también al rodillo, y eso hace que sea más difícil de operar que otras veces. Pero eso, como todo, es una cuestión de práctica. La primera vez que usé un rodillo fue un desastre, pero ya después fui mejorando el proceso. Acá es muy importante el tema de las perspectivas de reflejo con la luz, para asegurarnos de que no quede ninguna burbujita. Listo. Ahora a dejar catalizar y vamos a ver cómo sale la despegada.